Creo que vivimos tan confundidos como sociedad que creemos que el apego es amor. Creemos que amar significa apegarnos y aferrarnos a las cosas y sobre todo a las personas. Y por el otro lado, creemos que el desapego es desinterés, es que no te importa. Y justamente esa creencia, esa forma de ver la vida, es la que hace que busquemos controlar, que busquemos controlar a nuestras relaciones, que busquemos controlar la forma en la que actúan, la forma en la que piensan, la forma en la que reaccionan y nos responden. Y de ese modo buscamos controlar el cómo se comportan y buscamos controlar las situaciones que nos presenta la vida. Porque nos hemos apegado y aferrado a esa relación, a esas relaciones o a esas cosas, a esos, al trabajo, a lo material. Y nos aferramos y nos apegamos a todo eso porque no sabemos quiénes somos más allá de todo eso. Entonces, claro, cuando no sabes quién sos más allá de esa relación, cuando no sabes quién sos más allá de ese trabajo, cuando no sabes quién sos más allá de lo material, más allá de tus creencias, te aferras a todo eso, porque ahora todo eso forma parte de tu identidad. Y por eso buscas controlar, que todo sea de la forma en la que tu ego, tu mente, espera que sea. Y te da miedo perderlo. Te da miedo perder a esa persona. Porque no sabes quién sos sin esa persona. Y en esa búsqueda de control, cuando nos damos cuenta de que en realidad no tenemos el control y que no podemos controlar a las personas y que no podemos controlar a las situaciones que la vida nos presenta. Cuando nos damos cuenta de que no podemos controlar, sufrimos. Por eso el apego conlleva sufrimiento. Y como creemos que amar es apegarnos a las personas, acabamos creyendo que si amamos, tenemos que sufrir. Y acabamos creyendo que, de algún modo, si no sufrís, es porque no amás, es porque no te interesa, es porque no te importa. Y todo nace de ese desconocimiento y esa confusión con quiénes somos. Creo que este podcast va a ser el podcast más vulnerable que he hecho, porque me estoy desnudando al completo acá y me estoy exponiendo porque yo así lo elijo, sabiendo que del otro lado van a juzgar, del otro lado van a mirar, a opinar. Pero en algún momento de mi vida decidí utilizar lo que me pasa, entre comillas. Decidí utilizar esas situaciones que la vida me presenta y decidí utilizar el dolor para compartirme y para de algún modo servir de reflejo, de espejo, sabiendo que eso va a hacer que del otro lado se pueda emitir un juicio. Pero no me da miedo en absoluto, porque sé que no vas a ser ni el primero ni el último en juzgarme. Porque de hecho yo fui el primero en juzgarme. Yo fui el primero en señalarme con el dedo y en juzgarme. Hace unos días internaron
mi papá, a mi padre, y hoy está inconsciente y la realidad es que no se sabe qué es lo que va a suceder. Puede seguir así unos días, unas semanas, un mes, 2 meses, como puede llegar a suceder cualquier cosa en cualquier momento. Y es la segunda vez que paso por una situación similar, porque es la segunda vez que lo internan en los últimos 5 meses. Pero de algún modo no estoy sufriendo. De algún modo no estoy expresando el dolor en sufrimiento y en llanto, preguntándome por qué la vida es tan injusta. Y yo fui el primero en juzgarme. Yo fui el primero en mirarme y en decir, wow, Juani, wow, estás muy sereno. Esa neutralidad emocional, ¿de dónde viene? ¿Es que ya pasaste a la iluminación? ¿Ya te iluminaste y ya estás vibrando en amor incondicional? ¿O es que de algún modo creaste una coraza, ya no hay emociones, te convertiste en una máquina? Y la realidad es que después de juzgarme a mí mismo y observarme, llegué a una respuesta. No sé si llegué a la iluminación, pero lo que sí sé es que hace 2 años comencé un trabajo interno que hoy me ha permitido llegar a trascender el ego a tal punto de no sufrir. Porque nunca podemos estar listos para no sentir dolor, pero sí para no generar sufrimiento a partir de ese dolor. Y hoy puedo no sufrir por el fruto que me dio ese trabajo interno de desapego. Ese trabajo interno de dejar de buscar controlar. Dejar de buscar controlar a las personas, dejar de buscar controlar las situaciones y dejar de juzgar lo que la vida me ponía delante. Y a la par de ese proceso de desapego, hace tiempo también que comencé a ver la vida desde otra perspectiva. Porque un día me di cuenta de que yo era más que este cuerpo, que yo era más que mi trabajo, que yo era más que mis relaciones. Me di cuenta de que yo no era nada de todo eso. Y cuando me di cuenta de que yo no era nada de todo eso, solté el control. Dejé de apegarme y de aferrarme a las cosas, a las situaciones o a las personas. Pero además de eso, me di cuenta de que en realidad yo hace 2 años hice el proceso de aceptación de la muerte de mi padre. Porque hace 2 años me encontraba en un punto en el cual, por querer forzar a que cambie, por querer forzar a que cambie su forma de pensar y su forma de ser y su forma de actuar, vivía sufriendo. Vivía sufriendo porque quería controlarlo, pero no podía controlarlo. Y quería controlarlo y quería cambiarlo porque me dolía. Me dolía ver cómo era. Me dolía ver cómo se trataba a sí mismo. Me dolía ver cómo sus hábitos, su forma de ser, su forma de pensar, su forma de ver la vida, lo estaban llevando a la autodestrucción. Me dolía ver eso. Y como me dolía, quería cambiarlo.
Y como quería cambiarlo y no podía, y cuanto más quería cambiarlo, más se resistía y más discutíamos, y yo más sufría, llegó un punto en el que, por mi propio bien, me tuve que empujar a soltar. Me tuve que empujar a aceptarlo. Mi papá fue uno de mis mayores maestros. Mi papá fue uno de los mayores maestros que he tenido. Me enseñó lo que era soltar. Y soltar no es desinterés. Soltar no es mi papá no me importa. Soltar, desapegarme, es aceptar. Es aceptar su proceso. Aceptar que cada persona tiene su proceso. Y si su alma quería transitar un proceso de autodestrucción, yo tenía que aceptarlo. Porque si no lo aceptaba, me iba a hundir en su mismo proceso. Me iba a arrastrar en su proceso de autodestrucción. Entonces lo acepté. Y cuando lo acepté, dejé de juzgarlo. Cuando lo acepté, dejé de querer cambiarlo. Y eso me liberó. Eso me hizo libre. Eso hizo que dejáramos de discutir. Porque yo ya no buscaba cambiar, ya no buscaba controlar. Y dejé de sufrir. Y en esa aceptación tuve que aceptar su muerte. Porque sabía que se estaba autodestruyendo. Y sabía que tarde o temprano iba a partir, iba a llegar a su fin. Y sabía que no iba a ser de una linda forma. Tuve que aceptar el peor escenario, tuve que prepararme para el peor escenario. Hace 2 años me preparé para el peor escenario. Escenarios que quizá no te puedes imaginar. Yo me preparé hace 2 años para eso. Entonces, de algún modo, su duelo ya lo trabajé hace 2 años. Y eso no quiere decir que hoy crea que se va a morir. Eso no quiere decir que quiera que se muera, no, ni mucho menos. Eso quiere decir que acepto el proceso que su alma está transitando. Porque no juzgo lo que la vida pone delante nuestro. Y si ahora está transitando esto es porque su alma tenía que transitarlo. Porque no es casualidad que en 5 meses se encuentre en la misma situación. Y de esa primera internación, salió y volvió a ser el mismo. No cambió nada. Y yo no soy quien para decir y señalar lo que su alma tenía que aprender o no tenía que aprender de esa situación. Como tampoco soy quien para juzgar y señalar lo que su alma tiene que aprender o no tiene que aprender hoy. Pero lo que sí sé es que no puedo juzgar. Y desde esa aceptación no sufro, porque no busco controlar y no busco cambiar. Pero en ese desapego no quiere decir que no me importa. En ese desapego no quiere decir que no quiera que siga vivo. Claro que sí. En ese desapego no quiere decir que no lo acompañe. Justamente en ese desapego y aceptación lo acompaño. Porque yo no necesito demostrar amor mediante el sufrimiento. Tomo su mano y le digo, estoy con vos, me tenés a tu lado, respetando el proceso de su alma. Y claro que sí quiero que siga adelante, claro que sí. Y ojalá que lo que su alma tenga que aprender lo lleve a ver la vida de otra forma y lo lleve ahora sí a agradecer la vida. Pero aún así yo no soy quien para juzgar.
Solo puedo aceptar. Y aún así, aunque te haya contado todo esto, no vas a entenderme. No vas a saber lo que se siente haber pasado por lo que pasé. Pero quizá, si sos capaz de correr el ego a un lado por un momento y sos capaz de correr el juicio a un lado, quizá podés comprenderme y podés comprender por qué puedo llegar a estar tan sereno externamente. ¿Por qué quizá puedo mantener esta neutralidad emocional? Y esta solamente es una prueba de ese trabajo interno que yo comencé hace 2 años, que lo he demostrado en mi día a día, en esa neutralidad emocional en el día a día, donde por más que afuera todo se esté incendiando y se esté cayendo abajo, por dentro hay una paz interna, hay un silencio interno, y desde ahí puedo observar, sin envolverme emocionalmente. Y eso no quiere decir que no haya dolor, porque yo hace 2 años, cuando comencé este proceso y comencé a soltar el proceso de mi padre, yo sabía que cuando llegara la hora iba a sentir dolor, iba a experimentar dolor, pero sabía que me estaba preparando para no sufrir a partir de ese dolor. Y ahora pase lo que pase, yo voy a llorar lo que tenga que llorar para transitar ese dolor, pero no sufro y no juzgo a la vida de injusta. Y claro que sí pasan emociones por este cuerpo, que quizá a nivel consciente no lo manifiesto y externamente no lo manifiesto, pero por dentro mi cuerpo se nota tenso. Noto cómo ya no digiero de forma normal, cómo ya la comida me cae pesada. Entonces mi cuerpo está sintiendo, de algún modo, lo que está ocurriendo, lo está somatizando. Pero yo emocionalmente no sufro y no necesito sufrir para demostrar amor. Y no necesito demostrarle a nada, a nadie, lo mucho que amo a mi padre, por más que no esté sufriendo, porque no necesito sufrir para amar, porque al desapegarme me liberé de eso. Y quizá, tal vez, solo tal vez, vos podés pararte desde una perspectiva distinta al escucharme. Y quizá esto te sirve para también liberarte. Esto es de mí y para mí. Y tal vez, solo tal vez, te sirve como espejo.